Buenas, mi nombre es Carlos Miguel de los Santos y en esta ocasión les estaré hablando de lo que son los pueblos prerromanos de la península ibérica y sus lenguas. Antes de la conquista romana, la península ibérica era un mosaico de pueblos y culturas con lenguas, creencias y formas de vida distintas. Estos pueblos, conocidos como prerromanos, se desarrollaron, podríamos decir mejor, entre lo que fueron los siglos XIX y siglo I antes de Cristo, y dejaron un legado arqueológico, lingüístico y cultural que ha permitido conocer mejor la diversidad étnica y lingüística de la antigua Hispania. Entre ellos, podríamos destacar los tartesos, los iberos, también entre ellos están las celtas. También tenemos los vascones, ligures y también tenemos lo que son los cántabros. Para explicarle o darle un poquito más de detalle, lo que fueron cada uno de estos mencionados anteriormente, tenemos lo que son los tartesos, que bueno, entre lo que fue su territorio y su cronología, podríamos decir que se localizaban en el sureste peninsular, en la actual Andalucía. Es como una zona, bueno, es una zona del Guadalquivir y Huelva. Su esplendor se sitúa también en lo que fue el siglo XIX y siglo I antes de Cristo, y mantuvieron intensos contactos comerciales con los que fueron los fenicios y los griegos. La economía y la cultura de los mismos también se basaba, su cultura y su economía se basaban en lo que era la minería, el oro, plata, cobre y estaño. También para el entonces la agricultura y el comercio marítimo también era como una fuente de, digamos, de ingresos de la economía de ellos también. Su cultura también se caracterizó por el arte orientalizante y monumentos, como monumentos religiosos, como lo que fue el Cancho Romano y demás. También tenemos que entre la lengua y la escritura, el, el tartenisco o lengua del suroeste es una de las más enigmáticas de la península. Tenemos también lo que fue los iberos, que en vamos a hablar un poquito de los territorios y la cronología. Los mismos ocupaban principalmente el este y el sureste de la península, desde Cataluña hasta Andalucía Oriental. Su desarrollo cultural abarca varios siglos también. Podríamos decir que del siglo XV al siglo I antes de Cristo, entre la sociedad y la economía, los iberos vivían en ciudades, este, en ciudades amuralladas, para protegerse más y sucesivamente. Ellos practicaban lo que era la agricultura, también lo que era la metalurgia, y también mantenían relaciones comerciales con los fenicios y los griegos. Estos producían, estos producían esculturas de piedra, cerámica, y pintaban el arte funerario. También tenemos lo que fueron las celtas y celtíberos. Eh,
Entre lo que podríamos decir de el territorio y la cronología, los pueblos de Celta ocuparon la meseta norte, el norte-este y demás. Eh, También ocuparon lo que fue la zona del centro de la península y, y los celtíberos podríamos agregar un poquito ahí que fueron resultado de la función entre iberos y celtas. La lengua de estos, podríamos decir un poquito aquí de la lengua, que el celtíbero era una lengua indoeuropea que era perteneciente al grupo céltico. Tenemos lo que fueron los balcones eh, en el territorio y la cronología, para agregarle un poquito ahí. Estos habitaban la cuenca alta del Ebro y también los Piriones occidentales y parte de Navarra. Es como un país perteneciente al Vasco, un país de acá del Vasco. Estos tuvieron, bueno, relaciones con los aquitanos al norte de los Pirineos. Eh, Agregando otro poquito de lo que fue la lengua, el idioma de los vanescos, de los vascones, perdón, es el antecedente del actual euskera, que pertenece a la familia indoeuropea y también es una lengua aglutinante con un sistema ergativo. Vamos a proceder con lo que fueron los ligures. Entre su territorio y su cronología, tenemos que su territorio principalmente se hallaba en el norte de Italia y el sureste de Francia. Aunque algunas teorías surgieron bueno, sugieren su presencia en el norte de la península ibérica. También dice o podríamos agregar que la evidencia en Hispania es escasa. Entre su lengua podríamos agregar que es un idioma poco conocido. Algunos estudios consideran esta lengua como preindoeuropea, mientras que otros creen que tenía elementos indoeuropeos. Seguimos con lo que son los cántabros. Entre lo que es el territorio y la cronología, podríamos agregar que habitaban las montañas del norte. Podríamos decir que Cantabria, Austria, el oriente de Austria y también el norte de las Castillas y León. Entre su cultura podríamos decir que eran una tribu guerrera con fuerte sentido de independencia. Sus castros montañosos y sus estelas podríamos agregar ahí que fueron como decoradas o una muestra de una sociedad jerárquica y guerrera. Entonces, para concluir,
podríamos agregar que antes de la romanización, la península ibérica estaba habitada por una extraordinaria diversidad de pueblos, celtas e iberos, eh, tartesios y vascones, que fueron ligueres y catabros también. En conclusión, esta exposición de lo que son los pueblos prerromanos de la península ibérica y sus lenguas nos dan mucho conocimiento, nos brindan una vasta información y nos ayudan a desarrollar y conocer un poco más de lo que fueron cada una de estas, podríamos decir que tribus. Nos hablan también de lo que fueron sus territorios, nos dicen cuándo están situados, dónde se estaban ubicados y demás. Y la verdad que bastante interesante. Muchas gracias.